¿Qué tal, mis queridos hermanos? Mi nombre es Juan Carlos López y es un placer poder compartir con ustedes nuevamente en su programa Tiempos de Fe, en otro podcast. El día de hoy tocaremos un tema impresionante que es la deconstrucción de un noviazgo. Espero que sea de gran bendición para ti y recuerda, si es primera vez que escuchas uno de nuestros audios, uno de nuestros podcasts, por favor, suscríbete y compártelo. Dios te bendiga. Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero no sabía lo que decía. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, como bien lo saben, el tema de hoy es acerca del noviazgo. Vamos a hablar de una pequeña deconstrucción de lo que ocurre en un noviazgo. En este primer capítulo vamos a tocar el tema haciendo una crítica no constructiva, más bien destructiva, de lo que hemos denominado nosotros un falso noviazgo. Vamos a tumbar toda esa mitología que se ha conformado con base a las existencias de relaciones interpersonales tóxicas, se podría llamar, o destructivas en un hecho de codependencia emocional. Fácilmente podríamos nosotros entender, a raíz de este tema, que son las diferentes facciones que uno muestra dentro de un noviazgo, lo que precisamente hace tan difícil darnos cuenta si es conveniente o no seguir con un discernimiento dentro del noviazgo, recordando que el noviazgo es un discernimiento para el matrimonio, que en caso dado ese noviazgo, en ese discernimiento, tenga una respuesta adecuada de Dios, podríamos decir que resultó siendo positivo, y en caso de que no, pues se termina con una ruptura. En fin, entonces vamos a hablar un poco de toda esta percepción emocional que se ha brotado a raíz de este auge del querer establecer una relación con otra persona. Entonces, en este afán de querer establecer una relación con otra persona, buscando un complemento que solamente Dios da, lógicamente, hemos visto jóvenes, ya adultos, personas mayores, que han entregado algo que no se debió entregar, que permitieron que dicha relación dañina, que dicha relación, que hoy le pondremos con un nombre un poco romántico, el noviazgo que se ha establecido, pues generó una codependencia emocional, como decíamos al principio, y a su vez una herida que muchas veces dura años en sanar. En fin, entonces, ese noviazgo ya establecido, que impide que la persona logre madurar o crecer en su propia vida personal y en sus otras relaciones interpersonales, también en su desarrollo laboral, en su desarrollo espiritual, comienza a tener ciertas facciones características, dichas facciones que tocaremos más adelante. Pero en este caso particular, hablando un poquito de la deconstrucción de lo que ocurre dentro del noviazgo, del por qué se ha tergiversado tanto, es precisamente tomando este título, este tema del capítulo 9 del apóstol de Lucas, donde hablando de lo que el Señor veía con Pedro, Santiago y Juan atrás de él, el Señor, recordemos que veía a los profetas, y los apóstoles veían al Señor hablando con los profetas, y Pedro en su intervención final hace un edicto de lo que ocurre a nosotros en nuestra vida cotidiana cuando nos dejamos guiar por las emociones superfluas. Ese edicto es de lo que vamos a hablar hoy. Es cuando Pedro, viendo todo lo que estaba aconteciendo,
le dice: maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Termina diciendo el Evangelio, él no sabía lo que decía. ¿Cómo así? Recordemos que un versículo anterior, en el versículo 32, mientras que Pedro estaba con sus compañeros, antesito de eso, finales del 31, el Señor hablaba con los profetas de la misión que tenía que cumplirse en Jerusalén. Estamos hablando en este momento de la transfiguración. Es decir, el Señor ya estaba, luego de su transfiguración, iba a asumir la misión que le correspondía a Jerusalén, que todos nosotros sabemos de la misión que tenía nuestro Señor. Entonces, en este caso particular, Pedro desmerita la misión principal que tenía nuestro Señor en Jerusalén por cumplir un deseo emocional de querer compartir en ese momento de efusividad con quienes le rodeaban al Señor. Entonces, básicamente, si lo aterrizamos a nuestra vida, eso es lo que pasa principalmente en un noviazgo, y ese es el problema de luego que haya matrimonios rotos, personas con el corazón roto, destruido, quebrantado, acomplejado, reprimido, herido en un matrimonio. Y a su vez, como nos ha tocado ver a través de los años en las misiones, personas que no son felices, teniendo un matrimonio hermoso, hijos espectaculares, una vida de conversión, cosas magníficas, hermosas, que donde podemos nosotros observar la gracia y el poder de Dios obrando en esa familia, y no son felices. Y uno dice: pero hombre, ¿por qué una persona que tiene todas estas facilidades no logra experimentar la felicidad? Pues obvio, en un noviazgo vivió una época, podríamos llamarle un momento traumático que causó una represión, un círculo vicioso que se fue cumpliendo uno con otro. Luego de tu vez, de una relación tóxica pasó a otra. Y a causa de eso, pues la persona viene con el corazón herido. Entonces, a raíz de noviazgos dañinos, tenemos matrimonios dañados. Mis queridos hermanos, como Pedro, cada uno de nosotros en alguna vez de su vida, en alguna circunstancia, ha tenido que elegir. Ha querido quedarse en el momento de efusividad, ha querido quedarse en el momento de emoción, ha querido quedarse en el momento de paz. Pero no. La misión de cada uno de nosotros es como nuestro Señor al frente de los profetas, disfrutando el momento, pero siempre teniendo claro lo que tiene que hacer. En eso consiste un buen discernimiento. El no dejarse guiar solamente por un momento de emotividad, sino todo lo que viene detrás de eso, sino la responsabilidad que se asume en el momento de un noviazgo. Si bien muy cierto es que ya porque pues, sea tu novio o sea tu novia, ya tienes que casar, claro que no. Tienes que discernirlo, porque precisamente de eso depende tu matrimonio. Y en caso de que tú veas que no, pues hasta ahí, no más. Uno ve casos muy frecuentemente de que no, pero es que me quiere mucho, o yo lo quiero mucho, o la quiero mucho, o tal cosa, pero es que tiene unos pequeños defectos. Y uno dice: bueno, a ver, ¿cuáles son esos pequeños defectos? No, pues es alcohólico, a ver. No, pues es drogadicto, a ver. No, pues narcotraficante, hombre, por Dios. Esos no son pequeños defectos. A ver, que la falta de cordura, por lo menos, no nuble el sentido común. Nosotros no somos animales para dejarnos guiar por pasiones superfluas, bajas, que lo único que quieren es satisfacer un instinto natural. No, el llamado de nosotros es algo superior, es a entender con raciocinio y entendimiento, con nuestras pasiones superiores, lo que tenemos que llegar a hacer en la vida y cuál es nuestra misión. No permitir que por relaciones interpersonales o querer experimentar un momento de efusividad, como decíamos al principio, lleguemos cada uno de nosotros a exponer un corazón que luego se puede llegar a romper. No se le pone a un carpintero a que trabaje el oro. A ver, hay que ser o tener un poco de grado de madurez para entender este punto. Y qué pena la crítica un poquito fuerte, pero yo creo que es bueno que haya claridad en que si nadie te lo ha dicho hasta este momento, si tú estás viendo alguna de las cualidades que estamos diciendo en tu pareja y que son dañinas para ti, yo creo que es momento de comenzar a analizar. A nadie se le dice qué tienen que hacer, pero yo creo que el Señor sí habla en el entendimiento. Lo que pasa es que uno no lo escucha.
Tomando un poquito del texto que hemos escogido para este tema, te quería compartir una parte. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Luego ahí va a decir Pedro, va a decir nuestro Señor que él no sabía lo que decía, pero miren esa expresión de Pedro, para que lo lleguemos a comprender también nosotros desde nuestra perspectiva. ¿Pedro obró mal o dijo algo malo? Claro que no. Porque muchas veces sabemos nosotros que a veces lo malo se puede disfrazar de algo muy bueno. El hecho de querer retener al Señor en ese momento. Esto es Pedro, se va a condenar y es lo peor del mundo. Claro que no. Pero miren cómo es el egoísmo del ser humano. El egoísmo que a veces dirige nuestras relaciones interpersonales. Qué bueno es que estemos aquí. No sé si te ha pasado que en algún momento has estado en una relación, que en un momento de entablar una conversación con una persona, hay una vinculación, es decir, la persona busca una cercanía para que luego de esa cercanía sea un poco más difícil para ti poder decir no. Entonces mira cómo funciona esto. Una cercanía que a su vez puede generar un apego emocional. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo está comprometiendo. Le está diciendo: mira, aquí construimos unas 3 chocitas y nos quedamos los 3 aquí. ¿Cuántas veces no te ha pasado esto? ¿O no te has rodeado con gente con la capacidad de manipulación como para poder decir: espérate, vamos a hacer las cosas de esta manera, vamos haciendo esto, tú y yo, luego el compromiso, y te va colocando el camino como un poquito más sencillo? Pero nuestro Señor en su sabiduría va a decir: no sabía lo que decía. Ya él tenía claro lo que venía a hacer en la tierra. Ahora bien, ¿el noviazgo es malo? Obvio que no. Es un don de Dios. Es un milagro que hoy en día tengamos esta oportunidad de poder compartir, poder escoger, poder discernir. Y precisamente por esa razón de que podemos hacerlo en nuestro libre albedrío, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos atados a relaciones que lo único que hacen es sacar lo peor de nosotros? Yo vuelvo y te pregunto, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con Dios primeramente? ¿Será acaso que tu relación física o humana está igual que tu relación con Dios? ¿Será acaso que le prestas más atención a la persona que tienes al lado que a la persona que tienes en el cielo? Nuestro Señor, que es Dios Padre, que quiere lo mejor para ti, ¿acaso no querrá Él saber un poco de cómo te sientes tú? Mi querido hermano, si es primera vez que escuchas uno de nuestros podcasts, te invito a que te suscribas. Vamos a estar subiendo frecuentemente más capítulos, continuando un poco con este tema. Y recuerda, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Nuestro Señor es un buen pastor y se encarga de cuidar sus ovejas. Y si Él se encarga de cuidar sus ovejas y tú y yo somos ovejas de Él, ¿por qué entregar el corazón tan fácil? Cuídalo como un tesoro, guárdalo, respétalo. Y te aseguro que Dios obrará en tu vida y mandará a una persona idónea para que sepa valorar lo mucho que tú has trabajado en aquello que nadie más conoce sino solo tú y Él. Dios te bendiga.